Empezando el episodio 6 de esta temporada, este adapta 3 capítulos, del 4 al 6 de la novela ligera, titulados El inicio de mi vida escolar y un poder inalcanzable, partes 1 y 2. A pesar de esto, el anime omite completamente un capítulo adicional ubicado entre el final del episodio anterior y el primero de estos, llamado Sylphiette, parte 1. Aquí veríamos la vida diaria de Sylphie, con Rubius ocupando su mente soñando que se acostó con él, mantendría una rutina diaria de ejercicios, para los que utiliza un sombrero que cubriría su cabello y orejas, pero sin ocultar su sexo, un detalle que sería relevante en la perspectiva de Rubius. Yendo a visitar a la princesa, se encontraría con un joven hombre con cabello blanco, lentes de sol y una espada colgando de su lado, el aparente guardián de ella llamado Fitz. Este sería un punto bastante confuso, que busca desviar un poco la realidad de la situación al mostrarnos a Sylphie junto a Fitz, una incongruencia que no existe en el anime, en el que han sido bastante claros acerca de su identidad. Aquí habría un detalle que ayuda a entender esta situación. En el capítulo omitido del volumen 5 habríamos visto el escape de Ariel al norte, en el que aparentemente moriría, quedando claro después que ella se vería en posesión de ciertos objetos mágicos que le permiten tomar la apariencia de otras personas, que utilizarían aquí para sustituir a Sylphie de su rol como Fitz para darle tiempo personal, y la persona que tome su lugar dependería de cómo se refiere a Fitz en el momento en que lo mencione, nunca usando nombres específicos en su narración, sino utilizando títulos como la princesa, su caballero o su sirviente, dando a entender que Luke o una de las sirvientes de Ariel tomarían su rol temporalmente, siendo esta última la que aparentemente lo hizo para este momento. Este sería el punto más interesante de este capítulo, de resto mencionando solo algunas cosas menores, como la presencia en Sharia de la misma compañía de la que Rubius compró el cuchillo de Sarah, o como Ariel tiene normalmente una actitud amigable pero falsa, Sylphie considerándola su mejor amiga a pesar de saber que la ayudó en un principio solo por beneficio propio. También veríamos un pequeño foreshadowing en que, al notar la promiscuidad de Luke, Sylphie piensa que al venir de la misma familia, Rubius acabaría siendo de esa forma aún después de casado, de forma similar a su padre y algo que se cumpliría en un futuro, estableciendo desde este momento que a pesar de querer que se enfocara en ella, aceptaría a quien él trajera y serviría como mediadora si el número aumentara. Este capítulo concluiría con la compra de ropa interior para Sylphie gracias a la princesa, imaginándose qué pensaría Rubius si la viera así, al parecer finalmente aceptando sus sentimientos por él, comportándose como una adolescente enamorada. El primer capítulo cubierto por el anime iniciaría un mes después, haciendo una referencia a One Punch Man al recordar su rutina de ejercicios. Veríamos cómo de forma similar al anime observaría a Fitz trotando en la mañana, diferenciándose ya que mientras Ai parece reconocerlo, y no hay elementos que denoten explícitamente su género, en la novela solo se menciona que observó a una mujer, sin ver su rostro o cabello gracias al sombrero que utiliza en el capítulo desde su perspectiva. Mientras que en ambos medios mencionan que Rubius practica su magia para hacer figuras al llegar de su entrenamiento, en la novela agregan que no ha avanzado mucho en esto porque Sanoa lo interrumpe constantemente en las mañanas, para que lo acompañe a desayunar, estudiando acerca de la teleportación en la biblioteca hasta la hora del almuerzo, durante el cual le respondería a Sanoa cualquier duda que tenga de sus clases, añadiendo que él solo asiste a las referentes a magia de tierra. Mientras que en el anime veríamos a Lina Liz seduciendo a uno de los estudiantes, esto no sucedería originalmente, solo mencionando que ella no suele comer con ellos, ya que no considera que Sanoa sea un buen hombre, quizás sintiendo el peligro de acostarse con él. Al preguntarle cómo lidia con su situación, al estar prohibido el llevar hombres al dormitorio de mujeres, diría que normalmente suele salir a la ciudad en las noches. Cuando mencionan la comida, hacen una pequeña conexión con un capítulo omitido anteriormente, en el que al visitar por coincidencia un restaurante atendido por el dios de la muerte, uno de los miembros de las grandes potencias comerían un platillo similar a karage, algo disponible en la cafetería de la escuela, y por la mención de la influencia de Silent en el capítulo anterior, en que introdujo ciertos platillos al menú de la escuela, se puede inferir su conexión con ese evento anterior. La narración en cuanto a la magia que estudia es más extensa, explicando que la magia divina es especialmente efectiva contra fantasmas o bestias de forma gaseosa, mencionando que espadachines de nivel alto son capaces de lidiar con estas criaturas por sí mismos, algo que Rubius nunca ha presenciado. En cuanto a las barreras, la novela agrega que normalmente utilizan círculos mágicos, pero que las de nivel principiante pueden realizarse con encantamientos, Rubius teorizando que los ladrillos resistentes contra magia probablemente sean elaborados a partir de este principio. Como en el anime mencionan que la iglesia de Milis regula esta escuela de magia, y que las barreras físicas son hechizos de nivel intermedio que no permiten que sean enseñados a pesar de que el profesor es capaz de usarlas, explicando que solo a partir del nivel santo se pueden crear barreras que sirvan contra magia y ataques físicos, como la que vimos en Shirone. En el anime Rubius mencionaría que Roxy le enseñó acerca de las barreras, y que él creía haber entendido a pesar de que en el presente se da cuenta de lo contrario.
implicando que quizás la explicación de Roxy no fuera la mejor. Pero en la novela aclaran que en realidad no le habría puesto casi atención, satisfecho solo con saber que existían e ignorando el resto de lo que le enseñó. La metáfora que el anime realiza con la figura al relacionarla con su disfunción eréctil sería algo original, en la novela mencionándola directamente, junto al hecho de que no encontraba nada útil en las clases de la escuela para su situación, incluyendo en las clases de magia de curación. La broma del anime en que Rubius le dice que tome asiento, que ya calentó la silla, pierde un poco de sentido ya que originalmente le dice que tome su asiento después de esta broma, cambiando de silla y dejándolo sentarse donde estaba él. Mencionarían que esta escena tomaría lugar una semana después de la última vez que hablaron del tema, y habrían más detalles en cuanto a esto. Aparentemente el incidente de la región de Fitoa no sería el único caso de una teleportación, ocurriendo eventos similares pero en una escala mucho menor, de manera ocasional en el mundo transportando personas individualmente. La novela mencionaría la suerte que Rubius tuvo al haber encontrado a su familia, pensando que si Fitz está buscando a alguien, después de 5 años, sus probabilidades de estar con vida serían básicamente nulas. Fitz mencionaría que intentó investigar acerca de los patrones de esas desapariciones ocasionales, algo que el anime pospone al final de la escena, luego de que Rubius acepta su ayuda en la investigación. Aquí veríamos el hábito de Fitz de rascarse su oreja, algo que mencioné que fue omitido del episodio anterior, pero que aquí toma lugar en ambos medios. Cuando Fitz le propone ayudarlo en su investigación, la conversación es un poco más extensa, ambos mostrando una humildad excesiva al pensar que ralentizarían los estudios del otro. Rubius porque apenas está empezando, y Fitz porque no tiene mucho tiempo libre y la mayoría del trabajo caería sobre Rubius. En el anime cuando Rubius le da la mano, Fitz se ve sorprendido antes de regresar el gesto, mientras que en el anime no hay mención de esto, solo diciendo que le dio un apretón de manos mientras sonreía mostrando los dientes, quizás un poco más expresivo en su felicidad en comparación, algo que suele suceder en otros momentos. Aquí veríamos que Fitz tendría un descanso de sus obligaciones cada 10 días, con un tiempo libre en las noches para hacer lo que quiera. Mencionaría cómo los vio durante el almuerzo, sorprendido por lo dócil que se es a Noah al interactuar con él, recordando cómo justo después de inscribirse, el príncipe era una persona problemática que se veía en conflicto con casi todos, y que solo se calmaría después de un encuentro con Linia y Pursena. Ellas dos serían las líderes de los delincuentes, y lidiaron con Sanoa fácilmente, tratándolo como su sirviente desde entonces. Fitz le advierte que quizás ellas intenten hacer algo contra Rubius, él dudándolo por la forma en que les mostró cierto respeto en su primer encuentro, pero agregarían que no apreciarían sus encuentros con Fitz. Él explicaría que esto se debe a un encuentro que tuvo con ellas cuando estaba en primer año, en que intentaron interferir con las actividades de la princesa y las venció 2 contra 1, creando resentimiento desde entonces, y esto lo habríamos visto de primera mano en el capítulo extra del volumen anterior, algo omitido por el anime casi completamente, excepto por una escena que en un punto que olvidé mencionar, la conclusión de ese capítulo formaría parte de la última escena de la primera temporada, en la que Fitz reconoce el nombre de Rubius al buscar candidatos para seguidores de Ariel. Fitz le diría que de seguro Rubius estaría bien si lo atacaran, agregando que nunca habría perdido en un duelo hasta su llegada, aunque Rubius piensa que solo logró ganarle porque pudo cancelar su magia, prometiéndole enseñarle cómo hacer esto después. También hablarían de otros estudiantes problemáticos, Cliff por su temperamento e incluso Silent que tuvo algunos conflictos cuando se inscribió, mencionando también a cierta elfa que ha estado atacando estudiantes masculinos últimamente, aunque Rubius dice que no tienen que preocuparse por él ya que la conoce. Al separarse de Fitz frente al dormitorio femenino, tendría un poco de envidia de él, aunque aún traumado por los eventos del episodio anterior, pensando que quizás con su ayuda podría infiltrarse en este edificio para curar su enfermedad, mencionando que todavía no entiende las razones de venir aquí bajo el consejo de Hitogami. La conversación en que caminan juntos tomaría lugar unos días después, y el que Fitz se rasque la oreja en este momento sería algo original, el anime omitiendo unas líneas en que le pregunta a Fitz si su apellido sería Ryback, una referencia aunque no estoy seguro de qué, confundiendo a Fitz ya que este sería el mismo apellido del segundo dios del norte, aclarando que solo tiene un nombre al no ser noble. La novela concluiría este capítulo aquí, con el mismo monólogo en que Rubius se decía seguir el consejo de Hitogami, pero por esto el resto de la conversación mientras cruzan esta corriente de agua sería algo casi original del anime, ya que en la novela tomaría lugar un par de escenas después, durante la visita al mercado de esclavos. El siguiente capítulo iniciaría con una breve descripción de Sanoa, quizás con un poco más de desdén que en el anime, al hacer hincapié en su perversión. Aquí mencionarían que aun cuando pierde control de su fuerza, Sanoa jamás habría maltratado una figura, por el amor que tiene hacia ellas. En la novela la escultura que Sanoa utilizaría sería hecha de bronce, explícitamente una mujer desnuda, mientras que la del anime parece estar vestida. De cierta forma Rubius admiraría su dedicación, pensando que por la temperatura de la región,
Esa estatua debería estar a punto de congelarlo, elogiando el cómo podría arriesgarse de esta forma por sus deseos, pero pensando que nunca lo perdonaría si intentara algo similar con la figura de Roxy, recordando que no la ha visto desde que llegó, preguntándose si la dejó en Shirone. No quedaría tan claro, pero esta es la habitación de Sanoa, y la figura con la que llegó Rubius sería algo original, aparentemente una versión femenina de sí mismo. Su varita parece ser la misma que utilizaría Fitz en el episodio anterior, y que en el anime reconoció más explícitamente en comparación a la novela, quizás en un medio visual para seguir mostrando explícitamente la conexión entre ambos. Explicarían que a pesar de que le enseña diariamente, 1 o 2 horas antes de dormir, Rubius lo haría con motivos ocultos, pensando que quizás con su ayuda podría usar sus conexiones como realeza para agregar color a las figuras y producirlas masivamente, con ilusiones de enfocarse en producir figuras de Roxy y después de Ruger. Pensaría posteriormente escribir libros acerca de la tribu Super, vendiendo la figura junto a este para después enfocarse en un libro de Roxy e inmortalizar sus logros, pensando que Sanoa sería un compañero de negocios ideal para esto. El anime muestra los fallos durante el entrenamiento de Sanoa, pero las razones de esto sería porque no puede usar magia sin encantamientos y por su baja capacidad total de mana. Rubius explicando que solo sabe de 4 personas que puedan hacerlo primero, mencionando nuevamente al profesor de la academia que murió el año pasado, siendo capaz de utilizar magia de viento sin encantamientos. Rubius se daría cuenta al fin de lo especial de su habilidad, reconociendo también que crear una figura requiere una cantidad inmensa de mana, notando por primera vez la diferencia de sus reservas con la de los demás, algo que tuvo foreshadowing durante la escena de la plaza en el volumen 7, en que utilizó el implemento mágico para derretir la nieve sin apenas gastar parte de sus reservas. Esto explicaría el cansancio de Sanoa, vaciando su poder mágico hasta el punto de desmayarse, incluso varias veces al día. Al mostrarle la arcilla que creó con magia de tierra, agregaría que es un material que deberían poder encontrar en el mundo natural, pensando que quizás hayan también bestias que puedan producir algo similar. Mientras que en el anime vemos cómo realiza una especie de cuchillo con magia, en la novela piensa que no tienen herramientas, pensando que quizás podrían encontrar un cincel si buscan entre los implementos mágicos del mercado. Mencionaría también que ha visto anteriormente un cuchillo capaz de atravesar piedras como si fuera mantequilla, de cierta forma haciendo foreshadowing a la espada de Paul que utilizaría en un volumen posterior. Mientras que en el anime se rendirían al primer intento con la arcilla, en la novela durarían más tiempo, trabajando día tras día hasta que al fin terminó una figura, bastante eficiente en comparación a las de Rubius, pero de la cual este no se burlaría, el mismo Sanoa siendo el que asumiría su inhabilidad para este pasatiempo, quebrándose mentalmente igual que en el anime. Durante la escena con Fitz, la narración de la novela mostraría la atracción de Rubius, primero mientras él piensa en cómo aconsejarlo, colocando la mano en su barbilla, y cuando recuerda su hábito de rascar su oreja. Si bien en el anime vemos lo segundo, Rubius no mostraría ninguna reacción especial ante esto. Fitz menciona su perspectiva de la situación, creyendo que Sanoa en realidad desea que Rubius sea su artesano personal, pero al saber que no es posible, quiere poder hacer sus propias figuras, llevándolo a pensar brevemente cómo sería una vida así en el palacio de Shirone. Aquí volverían a mencionar la sonrisa de Fitz y la atracción de Rubius, la primera de nuevo más expresiva y la segunda ausente de esta escena en la adaptación. Mientras que en el anime Fitz insinúa que tiene el día libre aquí mismo, en la novela sucedería en otro momento, después de que Rubius le propone ir en búsqueda del esclavo a Sanoa. Detallando esta conversación, mencionan que él sentía que tenía que ser él al que le enseñaran en vez de un esclavo, ya que sería de mala educación si le pidiera eso después de que juró desde un inicio el hacerlo por sí mismo, aunque aliviado después de que Rubius propone la idea. En la novela Fitz sería más explícito en su insinuación, agregando que piensa ir a la ciudad ese mismo día, pero sin ningún lugar en específico ni amigos que lo acompañen, y mientras en el anime Rubius tardaría un poco en entenderlo, en la novela se daría cuenta inmediatamente pensando que está insinuando algo de manera desesperada. El siguiente capítulo, la segunda parte de esta sección, iniciaría con la presentación entre Sanoa y Fitz, ocurriendo de la misma forma, pero la reacción de Sanoa al hablar con él sería un poco distinta, un poco sorprendido por la disonancia entre los rumores que rodean a Fitz, su apariencia y su comportamiento. La narración daría algunos detalles del esclavismo en este mundo, cómo es legalizado en los territorios del norte del continente, en contraste con la región del sur y el continente Milis, donde forman en su mayor parte un mercado negro. Entre las razones en que las personas caen en este estado, estarían los huérfanos por guerras o niños vendidos después de periodos de malas cosechas, y habrían rumores de que el gremio de ladrones tendrían una granja para producir esclavos, mostrando mayor movimiento de estos tipos entre las naciones al este de la región. En Sharia habrían 5 mercados de esclavos, y al que se dirigirían sería uno recomendado para personas con bolsillos profundos. En el anime solo veríamos la entrada,
pero en la novela el mercado de esclavos estaría compuesto por 3 edificios construidos con lodo y piedra, y mientras que en otros países se ubican al aire libre, trabajarían de esta manera aquí por el frío de la región. Quedaría implícito al Rubius abanicarse con su mano, pero al entrar sentirían la diferencia en la temperatura, manteniéndola alta para poder tener a los esclavos desnudos en exhibición, con 8 escenarios correspondientes a tiendas distintas, con una clientela bastante variada, incluyendo nobles, mercaderes, campesinos y estudiantes. Rubius tendría un poco de nervios al ver a los personajes más sospechosos, aferrándose a la cartera que tiene bajo su túnica, manejando él mismo los fondos a pesar de que Zanoa financiaría la compra. Mientras que en la novela Fitch solo se sorprende al ver a los esclavos desnudos, en el anime agregan una línea en que muestra su admiración por el miembro de uno de ellos, quizás de una forma insinuando su género ante Rubius. La conversación en que discuten la edad del esclavo que buscan sería casi igual, aunque la novela tiene unas líneas más en que agregan que el límite para la edad de la persona para aprender magia silenciosa y ampliar sus reservas de mana sería de 10 años. Como ya dije, aquí tomaría lugar la conversación que el anime mostró en el puente, con un par de líneas adicionales en que Fitch le dice a Rubius que su maestro era de la región Fitoa, confundiéndolo cuando le dice que no puede conocerlo a pesar de que ya lo encontró. Un detalle que omitiría el anime, Rubius propondría parámetros para la búsqueda del esclavo: la edad, su raza y el que tiene que ser una niña bonita, una preferencia personal que decepcionaría a ambos de sus compañeros. Mencionarían que no podrían esperar mucha educación de alguien de 5 años, Zanoa diciendo que si solo habla el idioma del dios bestia, podrían olvidarse de enseñarle magia, a lo que Rubius responde que conoce este lenguaje y se compromete a educarla, como veríamos posteriormente en el anime. Rubius presumiría mentalmente que es políglota, recordando a Sylphie y cómo le enseñó cuando tenía 5 años, obviamente sin hacer la conexión entre ella y Fitch al preguntarse cómo se vería ahora, confundido al pensar que ya debería haberse hecho famosa por sus habilidades. Mientras que en el anime van directamente con el mercader, en la novela irían a un centro de información, el recepcionista, un hombre musculoso y calvo, este ignoraría a Rubius, provocando la ira de Zanoa con su discurso de ventas, aunque con cierta subversión de expectaciones, pareciendo inicialmente que se molestó porque insinuó que era un virgen buscando una esclava sexual, en realidad explotando por el insulto de ignorar a su maestro, provocando la llegada de 2 guardias de los que se desharía fácilmente. Rubius reaccionaría tratándolo como una mascota, deteniéndolo y disculpándose, los guardias dejándolos ir sin consecuencias gracias al temor de la impresión, y mientras esto sucedía, Fitz habría intercedido para proteger a Rubius, levantando su varita cuando agarraron a Zanoa. El mismo hombre de la recepción sería el que revisaría el inventario, y agregarían que ya vendieron a los padres de Julie. Al escoger la del inventario, el recepcionista llamaría a un mercader descrito de la misma forma que el del anime, de piel oscura con un posible origen en el continente Vegarit, llamado Febrito. Al presentarse, Zanoa casi reaccionaría de la misma forma que con el otro hombre, Rubius actuando desesperado, dándole un apretón de manos y presentándose, siendo reconocido gracias a la reputación que se hizo como aventurero. Al llegar donde Julie, mencionarían que su cabello tendría algunos mechones de gris, mencionando lo difícil que es verla de esta manera, mientras que en el anime Rubius pareciera no inmutarse por la situación. Mientras que ahí Fitz ve la situación y procede a curarla, de una hablándole a Rubius para que actuara, en la novela primero el esclavista la desnudaría, Fitz arrugando su cara por lo aborrecible del espectáculo, Rubius sin querer hacer nada más que llevársela de una vez para ayudarla, pero nota su mirada, pensando que había visto esto antes, un detalle que se repetiría un par de veces más en la narración. El esclavista mencionaría que su padre era un herrero y su madre un artesano, dándoles un descuento por su condición física y porque solo conoce el idioma del dios bestia. Aquí es cuando Fitz la curaría, e insistiría con los ojos para que la compren, Rubius comparándolo con un niño que encontró un cachorro abandonado y quiere llevárselo a casa. El anime menciona que habría visto la expresión de Julie al mirarse en el espejo en su vida pasada, pero la novela especificaría cuándo sucedió, alrededor de sus 20 años, sin educación, sin esperanzas ni prospectos de trabajo, pensando que todavía podría haber arreglado las cosas pero cayendo en esa desesperación, encerrándose definitivamente en su cuarto de aquí en adelante. El anime dramatiza un poco más las acciones de Rubius, originalmente no colocaría la mano sobre ella ni su cuello, y en la novela Julie le diría casi automáticamente que no quiere morir, finalmente usando magia para calentarla, junto a un hechizo de desintoxicación. En un detalle bastante triste, esta sección concluiría con el precio que les costaría comprarla, 10 monedas de cobre grandes, lo que según una tabla de precios del volumen 3, serían apenas el equivalente a 10.000 yen, un precio insignificante para una vida. Al discutir su nombre, explican que los enanos son nombrados de acuerdo a algo en lo que son buenos, a lo que se sientan atraídos o les guste.
y la circunstancia que explica Sanoa en el anime en que habría acabado con la vida de su hermano sería algo que habríamos visto en más detalle en el volumen 6, en que describen parte de su vida como niño bendito. El capítulo concluiría con 2 párrafos cortos en que mencionan las circunstancias posteriores, que el anime expande al mostrarnos visualmente lo que solo era descrito en la novela. Una diferencia aquí sería que mientras que el anime menciona que le está enseñando lenguajes, implicando que le está enseñando varios, en la novela hasta ahora solo le enseña la lengua humana, y veríamos que Sanoa la acompaña realizando ejercicios para desarrollar destreza, con el objetivo de poder hacer figuras él mismo en un futuro. Y estas serían las diferencias para este episodio. ¿Qué tal les pareció? En cuanto a mí, me confundió un poco la decisión de adaptar 3 capítulos para este episodio, algo que dio lugar a muchas omisiones la última vez que lo hicieron esta temporada, pero como podemos ver, 2 de estos capítulos son prácticamente uno solo, y no entiendo la razón original para separarlos de esta manera, si igual mantienen un largo regular de un capítulo entre ellos, una decisión un poco extraña en cuanto a la redacción. Pero bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos luego.